y esta ayuda es como, pues bueno, empieza de la manera tradicional, ¿no? Entonces se manda un primer paquete de ayuda, ¿no? Entonces este paquete de ayuda que incluía literal, o sea, dinero impreso, ¿no? Lo que conocemos hoy como dinero fiat, ¿no? Billetes tal cual, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, para en específico, pues enviar contenedores, ¿no? Literal con billetes, ¿no? El tema es, pues llegan los billetes y ¿cuál es el principal problema que se tiene? Lo mismo que estamos viendo en pues, todo el mundo prácticamente, que cuando las personas reciben un contenedor lleno de billetes, pues ¿qué es lo que pasa, no? Hay toda una cadena de custodia muy complicada, ¿no? Y además de la cadena de custodia complicada, es ya una vez que llegas y te estás encontrando con un país que está siendo amenazado no solamente en la parte física a nivel, pues la guerra, ¿no? Sino que también está siendo amenazada pues con temas ciberataques y pues creo que todo el mundo ubica muy bien el potencial de algunos hackers, ¿no? Especialmente en la zona de Rusia y algunas otras partes del mundo que son afines con estos poderes económicos, pues el atentado también es, ok, bueno, ya llegó el dinero y ahora qué hago con él, ¿no? O sea, ¿cómo envío, por ejemplo, si yo quiero comprar víveres, quiero comprar municiones para defendernos en la guerra, ¿cómo lo hago, no? Al final del día puedes tener millones de dólares en la bodega y ahora cómo los movemos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza este fenómeno y decimos, bueno, ¿cómo podemos solucionar, ¿no? Desde la cadena de custodia hasta lo que implicaría después mover ese dinero para llevarlo, pues, a proveedores probablemente de equipo militar, ¿no? Para que nos envíen y comprar efectivamente lo que necesita un país en guerra, ¿no? Entonces, ahí empieza todo y que es muy, muy interesante, se mueve la conversación a una red social, ¿no? Se mueve una conversación a Twitter, ¿no? Y entonces es un tema de, a ver, o sea, ya estamos teniendo problemas con telecomunicaciones, estamos teniendo problemas con evidentemente toda la parte de nuestro sistema financiero, está en riesgo el sistema financiero, entonces la principal problemática con la que se encontraron en ese momento es, bueno, aunque tengamos, por ejemplo, el dinero, que no era el caso, pero aunque lo tuviéramos, pues los bancos están limitados, ¿no? Hay restricciones por todos lados, no precisamente podemos hacer una transferencia bancaria así de sencilla, ustedes lo saben, ¿no? Y tradicionalmente nosotros hemos visto también muchos aspectos en la parte de logística, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho el tema de robótica, donde manufacturamos, por ejemplo, en China, ¿no? Y se hace la manufactura allá, pero y entonces después hay que traerlos o distribuirlos a diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, esto implica todo un tema de logística y la logística empieza desde pues la transferencia bancaria, ¿no? Al final del día, los proveedores en China, por ejemplo, también tenemos temas de robótica en Medio Oriente, ¿no? Los proveedores al final del día te dicen, bueno, yo no me muevo hasta que pues no reciba un anticipo, ¿no? Cumplas con cierta parte del convenio, del trato, ¿no? Entonces, se empiezan a encontrar en esta situación Ucrania. Entonces, imaginemos pues por un lado la urgencia, el sentido de urgencia, el estar desesperados, el decir, oigan, pues muchas gracias, por ejemplo, Unión Europea, Estados Unidos, gracias por mandarme dinero, pero ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Inclusive si logramos pagar en esta parte con dinero fiat, ¿no? Una transferencia bancaria puede tomar varios días, dependiendo de la ubicación en el mundo donde yo quiero comprar los suministros que necesito, pues justamente para hacerle frente a un fenómeno como una guerra, ¿no? Entonces, pues por primera vez en la historia, yo creería que definitivamente es la primera vez en la historia que se nota, se ve la prontitud con la cual esto puede solucionarse a través del mundo cripto, ¿no? Y entonces, para la parte del mundo cripto, ¿qué decimos? Pues necesitamos dos aspectos fundamentales. Uno, pues evidentemente la comunicación, el acceso a las blockchains sobre las cuales vamos a tener esta transferencia de fondos. En la parte de blockchain, recordemos, traemos principalmente dos tipos de blockchain. Están las permissioned y están las permissionless, ¿no? Entonces, la permissioned es pues una blockchain que necesitas permiso para ingresar y la permissionless que no necesitas permiso, tú puedes descargar la blockchain y tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en casa tengo un full node de Bitcoin,
son aproximadamente, si mal no recuerdo, la última vez que lo revisé, 400 gigas de información. Tengo la historia de los 11 años, 11 años, desde el 2009, ¿no? Ya traemos este historial de casi 13 años en la blockchain. Todas las transacciones están ahí, todos los bloques están ahí, los bloques son legibles. Muchas veces se dice, no, es que están cifrados. No, la blockchain no está cifrado nada. Tú puedes ver transparente, de manera muy transparente todo lo que está en los bloques. Y esto es lo que significa una blockchain permissionless, ¿no? Entonces tú descargas, tienes tu propia blockchain, tienes tu respaldo y puedes conectar la famosa wallet a esa blockchain en tu casa y entonces empezar a recibir dinero. ¿Qué necesitamos primero que nada? Comunicación, ¿no? Entonces creo que se hizo tendencia pues varios días y no es que semanas y hasta la fecha seguimos recibiendo noticias que a través de un tweet el ministro de la parte digital en Ucrania le pidió ayuda a Elon Musk y le dijo, bueno, oye, pues por favor ayúdanos, ¿no? ¿Con qué nos puedes ayudar? Pues principalmente con enlaces satelitales, ¿no? Entonces, es una maravilla. De igual forma ahí empezamos a ver, bueno, lo primero que necesito es un canal de comunicación. Las telecomunicaciones también, pues estamos sufriendo con ellas en media guerra, entonces llega un cargamento de antenas Starlink. Ya hemos hecho varias pruebas con esas antenas aquí en México. Es sumamente sencilla. O sea, llega una antena, llegan dos cables, un cable va a corriente, otro cable va a tu router, lo conectas a través de tu aplicación Starlink, ubicas la mejor posición para tu antena, que mientras esté en un espacio abierto va a conectarse a satélites y listo. En cuestión de minutos tienes internet. Entonces no necesitas desplegar infraestructura de fibra óptica, no necesitas desplegar, ¿no?, personal en sitio, no necesitas ni siquiera hacer la típica llamada de oye y la cita y cuándo viene el técnico, no necesitas hacer absolutamente nada. Entonces llega el primer componente para que la parte cripto funcione, que es evidentemente todo el tema de comunicación. En este caso es comunicación satelital. Entonces, muy interesante. Se esperaba inclusive de algunos ciberataques a la parte satelital, pero evidentemente, pues bueno, no es tan sencillo y no está tan vulnerable esa infraestructura como pudiera estar de vulnerable la infraestructura de telecomunicaciones de un país que prácticamente es tu vecino, ¿no? Entonces, se soluciona este tema y entra aquí, ahora sí, entonces todo el equipo cripto, ¿no? Entonces, una vez que entra el equipo cripto, lo que vemos es, pues, se va la comunicación por completo. Dijimos, el ministro de Digital de Ucrania dijo, oye, pues ya conseguí esta parte, podemos conseguir muchísimo más, ¿no? A través de tweets. Entonces, el ministro de Transformación Digital simple y sencillamente dice, oye, creo que necesitamos establecer ahora sí wallets oficiales del gobierno, ¿no? Es la primera vez que yo visualizo esta parte de los wallets oficiales en sentido ya más amplio, ¿no? Creo que hemos escuchado mucho, por ejemplo, de El Salvador, que hizo Bitcoin moneda de curso legal. La realidad es que, bueno, hay muchísimos peros tecnológicos. Sacaron su Chivo Wallet, que pues, en teoría sería su wallet oficial del gobierno, ¿no? Tuvieron muchísimos problemas en el lanzamiento, ¿no? La realidad es que lo hicieron muy, muy rápido para mi humilde opinión. Se apresuraron demasiado, creyeron que un wallet y más que se iba a estar distribuyendo a la población iba a ser muy sencillo. Entonces, pues, evidentemente tienen un wallet de gobierno, que es donde está comprando, por ejemplo, El Salvador los bitcoins, y generan wallets que se aceptan a nivel país para que la gente pueda estar comprando y transfiriendo, pues comprando bienes y servicios a través de una wallet oficial, ¿no? Entonces, además de esa, pues esta es la única vez que se ha dicho, oye, pues ahora nosotros como gobierno no tenemos una, ni dos, ni tres, tenemos los wallets necesarios para conectar a estas blockchain, que puede ser cada uno de los proyectos que existen hoy en día. Si le damos una revisada, digo, de igual forma, la última vez que revisé había más de 8,000 proyectos de criptomonedas, ¿no? Que prácticamente todas ellas en blockchains de permissionless, algunas basadas construidas sobre las típicas de Ethereum o alguna otra grande, ¿no? Pero al final del día son proyectos diferentes y se pueden empezar a aceptar donativos, ¿no? Entonces, veamos cómo la tecnología nos ha ayudado y ha ayudado a los gobiernos a afrontar crisis de este tamaño de una manera totalmente diferente, ¿no?
tengo una cuenta de red social, tengo conexión a internet, con esa cuenta podemos empezar a comunicarnos con el mundo, que eso es lo que nos interesa para mantenerlos informados y a través de ese canal de comunicación que es una red social y es Twitter, pues podemos empezar a pedir toda la ayuda necesaria, ¿no? Entonces, eh, nunca en la historia moderna habíamos visto algo así, ¿no? La realidad es que empezamos a ver que gracias a toda la parte de las criptomonedas podemos empezar a cambiar inclusive hasta la forma en la que se procuran fondos, ¿no? Es muy interesante. Entonces, una vez que pasa esto, después, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos que sale todo ya una campaña, entonces después de la instrucción, sale la campaña y pues, ¿qué es lo que sucede, no? Recuerden que detrás de todo cambio importante en la historia viene una narrativa. Siempre hay una narrativa detrás, ¿no? ¿Cuál es la narrativa detrás de en la parte cripto, en las permissionless, en las blockchain permissionless? Pues es la anarquía, ¿no? No, no a la centralización, no al dinero fiat, sí a la descentralización, sí a que nosotros tengamos control de nuestro propio dinero, no queremos instituciones financieras en medio, ¿no? Esa es la narrativa, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay un mensaje o cuando hay una solicitud de esta magnitud, pues la comunidad cripto dice, vamos a trabajar en ello, ¿no? Entonces, trabajan tanto en la parte de quien pide y pone muy bien, muy claras las reglas del juego, que lo pueden ver por aquí en 8 pasos, ¿no? Oye, pues de esta forma puedes donarnos, ¿no? Nos puedes donar así y así y así y así. Y para un tema de donativo es tan sencillo como aquí tienes mi código QR que en cuanto lo escaneas, pues y tú me mandas de cualquier parte del mundo, yo voy a recibir los fondos de manera inmediata, prácticamente de manera inmediata, ¿no? Entonces, los wallets en un inicio, ¿no? Lanzan estos wallets y solamente en 4 días ya tenían 10.2 millones de dólares, ¿no? 9.2 millones de euros aproximadamente. Entonces, veamos el poder de convocatoria, ¿no? Y por otro lado, no solamente es suficiente con tener un poder de convocatoria, sino por otro lado necesitamos, pues definitivamente que los medios estén listos, ¿no? O sea, puede haber muchísima intención de ayuda, de apoyo, pero si los medios no están listos para hacer llegar esta ayuda, pues definitivamente es muy complicado. Entonces, ¿cómo por ejemplo mandas ayuda humanitaria a un país que está en plena guerra, ¿no? Donde ya está restringido la vía aérea, ¿no? Hay que llegar a las fronteras, de las fronteras, ver cómo se ingresan, ¿no? Estos víveres poniendo en riesgo a todo mundo. Entonces, oye, ¿por qué no? Pues más bien empoderamos, en este caso, a Ucrania para que Ucrania reciba los fondos. Ellos también pueden transferir estos fondos rápidamente a todos sus proveedores, les hacen llegar de manera inmediata y bueno, ellos mismos ya habilitan sus mecanismos de logística en plena guerra pues para ver cómo ingresan estos suministros, ¿no? Entonces, definitivamente creemos que es un tema muy interesante y vemos cómo los grandes movimientos y casos de éxito como estos en el tema de procuración de fondos durante una guerra, pues se van a dar sí y solo sí, todo el ecosistema necesario se cumple, ¿no? Y en este caso, insisto, es la parte de telecomunicaciones, la parte de blockchain, todo el tema de cifrado para hacer las transacciones seguras y sobre esto, pues bueno, ya implica toda la logística. Entonces, podemos ver que tenemos ahora aquí pues un ministro, pues evidentemente que si no era experto por lo menos en la parte cripto, pues se volvió rápidamente experto y empezó a tomar decisiones de manera muy rápida. Entonces los países cada vez están teniendo como ministros en Latinoamérica son normalmente secretarios de Estado, ¿no? Es gente experta o por lo menos con un conocimiento amplio en temas digitales, inteligencia artificial, ¿no? Trabajamos mucho, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Y en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, todos los ministros, el de salud, el de economía, el de agua, etcétera, todos tienen un background de inteligencia artificial altísimo, altísimo, ¿no? Pueden tener una discusión muy buen nivel detallado con técnicos y un ministro, tiene ese nivel de discusión. Entonces, estamos viendo que la tendencia hacia allá va, las competencias de los gobernantes en el ámbito digital también se está moviendo en esta parte. No es nada nuevo, también estamos viendo muchísimos políticos que están metiendo, empiezan por el tema de Bitcoin, porque la verdad es que es el más famoso, ¿no? Dentro de su agenda política, lo estamos
estamos viendo y creo que va a ser una constante de ahora en adelante, ¿no? Esta parte la vamos a ver. Evidentemente, no todo, decimos en México, es miel sobre hojuelas, ¿no? Hay muchas áreas que tenemos que ver, tenemos que regular, etcétera. Al rato vamos a pasar a las preguntas, pero por ahí veía alguna, ¿no? ¿Y de dónde salió el dinero, no? Esa parte es interesante, ¿no? O sea, son temas también de regulación que tendremos que atender, pero en específico, en este momento lo que estamos viendo es, oye, pues bueno, ya se venía manejando un tema de, oye, ¿cómo podemos meter o incluir, ¿no? Algún tipo de legislaciones? Hay algunos países que van más avanzados que otros, ¿no? Les comentaba, la realidad es que, bueno, o sea, igual todo el mundo me dice, no, es que El Salvador, me dice, bueno, El Salvador no precisamente tiene la mejor legislación. O sea, fue en fast track, se aprobó y el objetivo era tener Bitcoin. Ese era su objetivo. Su objetivo no era realmente hacer una legislación sobre todo el mundo cripto, ¿no? No, ellos están muy enfocados nada más en Bitcoin, ¿no? Entonces, con sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es prácticamente la parte de arriba es el país, ¿no? Si tiene ya una licencia requerida, ¿para qué? Para que operen principalmente los exchanges. Y por otro lado, el famoso CBDC, ¿no? El Central Bank Digital Currency, la parte de abajo, que ven en amarillo, es si ya tienen o no un proyecto en específico, ¿no? Entonces, vemos que hay muchos que sí lo tienen, hay algunos que no. Por ejemplo, el caso de Argentina, y se utilizan mucho la parte de las cripto, evidentemente por temas de inflación, etcétera. Muchos están de empezar a trabajar en la parte de CBDC, pero yo no lo veo tampoco en corto plazo, ¿no? Por ejemplo, México está así, sí estamos trabajando, pero en México, por ejemplo, está trabajando para empezar con una iniciativa en el 2024, ¿no? Entonces, todavía va a tomar tiempo. Ahora, la parte de CBDC estaría sobre el tema de, oye, es una criptomoneda, sí es una criptomoneda, pero que va a estar sobre una blockchain permissioned, ¿no? Va a tener un permiso, va a estar regulada, va a estar controlada 100% por el gobierno, ¿no? Entonces, eso pues muchas veces se contrapone con esta narrativa que les comentaba, ¿no? De la anarquía. O qué es lo que pasa con los exchanges. Ahorita los exchanges se están haciendo sumamente famosos, ¿no? Y la comunidad cripto empieza a apoyar a los exchanges. Y entonces yo digo, bueno, es que no sé muy bien porque empezábamos diciendo, no, es que tenemos que ser libres, ¿no? Y ahora es pasar por un exchange. Y el exchange está regulado en muchos países, como lo podemos ver, y esa regulación implica algo que se llama el KYC, el Know Your Customer, ¿no? Y entonces, pues ahora uso los exchanges y de hecho las llaves privadas de las wallets no son mías, las tienen los exchanges, entonces como que estamos viviendo una era híbrida en la cual estamos tratando de obtener lo mejor de dos mundos. Creo que definitivamente es lo que se va a terminar obteniendo, lo mejor de dos mundos. Creo que para bien global eso es algo que tenemos que apuntalar, pero siempre tenemos los dos extremos, ¿no? La narrativa de no, totalmente anónimos, que nadie me rastree, yo tengo mi propia wallet, mi propio nodo, por ejemplo, de Bitcoin y yo hago mis transacciones desde ahí, ¿no? Ah, perfecto, se vale. Y está el gobierno de no, oye, pues tenemos que auditar, tenemos que regular, tenemos que ver, oye, tenemos que proteger al consumidor, ¿no? De que no lo estafen de los miles de Ponzi schemes que hemos visto, ¿no? En la parte cripto. Entonces, veamos cómo está moviendo este fenómeno, nos está moviendo a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo los está moviendo. Entonces, es una perspectiva bien interesante que definitivamente este fenómeno va a requerir muchísima investigación por parte de muchas, pues, de la academia, ¿no? Y evidentemente desde diferentes perspectivas con los países y pues, con sus políticas públicas, ¿no? Entonces, va a ser un tema muy interesante. Eh, ¿Cómo lo logran? Porque siempre me dicen, oye, está bien, o sea, está padre, suena, oye, ok, pero llega el gol, pero y luego, o sea, ¿qué hago yo con ese dinero? ¿O cómo controlo? Porque pues, sí, no es lo mismo mandar el tráiler lleno de dinero fiat a mandar las transacciones. La realidad es que no. Ya en la parte un poco más técnica, pero muy interesante, es, oye, bueno, ahora cómo vamos a controlar esos fondos, ¿no? O sea, y se llegaron, vamos a ver ahorita, hasta 100 millones de dólares, ¿no? Se han llegado en una primera etapa, no hemos hecho, no se ha hecho una actualización pública de cuánto han logrado, pero lo que usan el gobierno es algo que le llaman en las blockchain el multi-sig wallet, ¿no? Entonces, un wallet que requiere varias firmas, lo que nos ayuda es evidentemente a tener esta distribución de, de la responsabilidad en cómo gastamos esa moneda cripto, ¿no? En este caso nos llegan cientos de millones de satoshis, ¿no? Entonces tenemos un Bitcoin, el Bitcoin lo dividimos en 100 millones de satoshis, entonces tenemos, no sé, 500.84 Bitcoins, ¿no? Ok, voy a gastar 0.8 Bitcoins.
800,000 satoshis, 800 millones de satoshis. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, es un tema de, ok, hay una responsabilidad. Tienes un secretario de finanzas, ¿no? En un país, tienes pues a la parte técnica, entonces a mí me cuadraría, ¿no? Que a lo mejor el backup key, lo tiene el ministro de la parte digital, el blockchain key la tiene el secretario de finanzas, ¿no? O el ministro de finanzas, y la llave principal, no sé, la tiene el primer ministro, ¿no? O el presidente en turno, dependiendo del país en el que se habiliten este tipo de temas. Entonces, tienes tres y se requieren por lo menos dos firmas para que se haga una transferencia de esos satoshis, ¿no? Entonces, de esta es la forma en la cual puedes controlar. Aquí el ejemplo está con Bitcoin, pero esta multisignature wallet, la realidad es que funciona pues prácticamente con cualquier tipo de blockchain. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando con el tema técnico de la blockchain y tradicionalmente es de manera independiente del tipo de blockchain de la que se trate, ¿no? Entonces, de esa forma están controlando los fondos y entonces se hacen inversiones o se hacen gastos, ¿no? Donde como en cualquier gobierno se tiene que pasar por un proceso y en este caso, pues por lo menos con dos firmas de estas dos personalidades, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante para mantener obviamente el resguardo de todas los donativos y después, evidentemente, pues qué es lo que tú haces cuando te donan algo, pues tienes la responsabilidad de informar qué hiciste con ese donativo, ¿no? Entonces, en esta parte también el tema cripto nos ayuda de sobremanera porque la trazabilidad de qué cripto se movió, en qué momento, de qué wallet, hacia qué wallet se transfirió, etcétera, es prácticamente pública, ¿no? Entonces, si yo conozco la wallet que está utilizando el gobierno, ¿no? Entonces yo sé que esa wallet o esa dirección que recibió los fondos, después lo movió a otra wallet y esa otra wallet se movió probablemente a 5 a 6 más. Entonces yo puedo nada más asegurarme de, bueno, si de esta forma se distribuyó y ahora pues tú infórmame, ¿no? Probablemente son anónimos esos wallets y más en un tema de la guerra, pero entonces yo ya puedo pedirle, ¿no? A los custodios de esta wallet inicial, pues cómo hizo esta trazabilidad, que fue lo que obtuvo, ¿no? Entonces, en un poco ya más de estadísticas es cuando hasta marzo del 31, ¿no? Que es cuando tenemos datos muy, muy, muy detallados y nos sirve muy bien para esta sesión. Podemos ver cuáles fueron los donativos, ¿no? Entraron principalmente donativos en Ethereum, después tenemos 17.9 millones en Bitcoins, ¿no? Tenemos otra parte que son los stablecoins. Recuerden que en el mundo cripto, para no estar cambiando a fiat y luego de fiat a cripto y luego de cripto otra vez a fiat y perder, ¿no? Evidentemente en los exchanges o en donde lo hagas, pues ya existen muchos stablecoins, ¿no? Y estas stablecoins lo que te dicen, bueno, está respaldada por una moneda fiat, ¿no? Tradicionalmente pues tenemos la stablecoin respaldada por $1, ¿no? Entonces, pues yo puedo estar intercambiando de un lado a otro y también es muy interesante porque yo puedo recibir prácticamente dólares en cripto, ¿no? Porque está respaldado por $1. Entonces, otro tipo de monedas en Doge, ¿no? De hecho, comentó el mismo ministro de, oigan, pues agradecemos que nos envíen también toda la parte de meme coins, ¿no? Que tienen un valor en el mercado y Doge está considerado una meme coin porque salió de un proyecto ahí muy, muy chistoso que era prácticamente una meme, ¿no? Entonces, se empezaron a recibir hasta ese tipo de donativos, ¿no? Entonces, evidentemente, estás en plena guerra y tú dices cualquier tipo de donativo es bienvenido, ¿no? Y más cuando lo puedes traducir. Yo recibo meme coin y lo puedo intercambiar rápidamente por un stablecoin, rápidamente. Hago el cambio, ya cambié la meme por dólares, en stablecoins y ya sobre eso, pues a lo mejor hago compras, ¿no? Entonces, aparte es muy interesante. Una vez que se reciben, ellos cómo lo distribuyen, ¿no? Entonces, ellos lo distribuyen en diferentes carteras y también toman una decisión de mantener, ¿no? En la parte del hold, 6 millones en Ethereum, 1.5 millones en DOT, ¿no? 1 millón en stablecoins, ¿no? 500,000 en BTC, eso es lo que desciende. Ok, ahorita voy a gastar toda esta parte y el resto lo voy a tener aquí, ¿no? Y estos son datos que evidentemente ellos no mostraron. La gente que está analizando las blockchain se dio cuenta de lo que llegó y lo que hicieron, ¿no? Entonces sacan este tipo de estadísticas y son estadísticas públicas. Entonces eso también habla mucho del potencial que tenemos en transparencia, ¿no? La transparencia, pues no solamente más en la parte de organismos públicos, pero inclusive también, pues cuando lo llevas al ámbito privado, pues bueno, te puede dar mucha trazabilidad y muchísima visión al respecto, ¿no? Entonces,
se empiezan a encontrar, ¿no? Cómo están los balances de estos crypto wallets y empiezan a salir análisis y estadísticas. Entonces ustedes vean, la gente que hoy como tal está operando con dinero fiat, pues tiene cabida en este nuevo mundo cripto. O sea, si tienes un financiero que está haciendo análisis con números, con dólares, con euros tradicionalmente, ¿no? En México con pesos mexicanos y de repente le cambian toda la contabilidad a la parte cripto, perfecto, o sea, no hay ningún problema. De hecho, la trazabilidad, las cuentas, los monitoreos, etcétera, son pues, relativamente más sencillos, ¿no? Entonces puedes hacer todo el análisis, puedes ir viendo cómo se fue moviendo para cada una de las, que en stablecoin, en Ethereum, en DAI, en USDT, otra stablecoin, ¿no? Entonces vas haciendo tu análisis y vas diciendo, ok, pues bueno, de esta forma se fueron moviendo los diferentes fondos, vamos viendo que tenemos algunos picos que fueron donde entraron más donaciones y es interesante ver que de repente dicen, oye, pues nos está yendo bastante bien, ¿no? En 4 días ya teníamos 10 millones, establecemos un objetivo de tener 100 millones, ¿no? En días, no en semanas, ¿no? En los siguientes días estamos estableciendo un objetivo de tener 100 millones de dólares en donativos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, ahí están todas las estadísticas, ¿no? Cómo crecen y también te das cuenta, oye, pues sabes que de esta blockchain, aquí entró todo el dinero este día y ya después se mantuvo, ¿no? Ya nadie más depositó dinero en esa blockchain y entonces empiezas a establecer toda esta parte, ¿no? Les decía que hasta la procuración de fondos va a cambiar la forma en la que se hace todo el movimiento financiero, ¿no? A nivel mundial. Y ahorita lo estamos viendo todo, insisto, con permissionless, son blockchains descentralizadas, que fue lo que nos permitió. Descargo la blockchain, instalo, conecto mi wallet, de inmediato me transfieren, no tengo que pedirle permiso a nadie, todo es open source, ¿no? Entonces, esa es la clave para poder mover estos temas cripto de manera adecuada, anónima, bueno, anónima para los que muchas veces nos mandan, ¿no? Si lo hicieron directo de su wallet y no pasaron por exchange, que también, pues bueno, creo que en el tema de guerra y con toda la información que es tan sensible, creo que pues también es un punto interesante a analizar, ¿no? Si es bueno recibir de wallets anónimos o no. Y después, inclusive, pues se unen los fundadores de estos grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto muy, muy interesante, que ha crecido mucho, Polkadot, ¿no? Y su fundador dice, ¿sabes qué? Pues yo te voy a donar 5 millones de dólares, pero ¿sabes qué? No, obviamente no lo voy a hacer en ninguna otra criptomoneda que no sea la mía, ¿no? Entonces te doy 5 millones de dólares en DOT, ¿no? Que es como vemos el ticker de la moneda de Polkadot, ¿no? Entonces, por eso vemos ahí esa gráfica que sube muchísimo. Se había donado un poco, él le manda 5 millones de dólares en ese momento y baja, ¿no? Entonces, también véalo inclusive como, pues hasta marketing, ¿no? O sea, si Gavin Wood quiere hacer marketing sobre su blockchain, hace un donativo de 5 millones de dólares en lugar de estarlos gastando en promover su moneda, su criptomoneda, pues más bien hace un donativo y lo anuncia a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, inclusive hasta por temas de marketing, ¿no? Se está moviendo este tema. Entonces, por eso les decía que es un fenómeno que vale mucho la pena analizar, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, porque aquí está el político, el social, el tecnológico, ¿no? Evidentemente es una situación que todos sabemos que es muy compleja, no es solamente blanco y negro, sino que hay muchas áreas grises en todos los sentidos, ¿no? Entonces, tenemos gente que de repente dice, no, sí, yo voy a dar 5 millones, ¿no? Y aquí están. Entonces, ¿qué era lo interesante que decíamos? Pues, dime, ahora ya te apoyamos, ¿no? Ok, listo. ¿Qué hiciste con ese dinero? Entonces, de igual forma, hago el análisis como ministro digital, de transformación digital, eh, red social, estoy publicando y les digo, muchas gracias, esto es lo que hemos comprado hasta el momento, ¿no? No necesito ni hacer una rueda de prensa, ¿no? Para anunciarlo, convocar medios, ¿no? Ponerlos en riesgo, etc. No, es simple y sencillamente dime cómo está, adelante, pum. Entonces, la rendición de cuentas
pues también cada vez pues va siendo muchísimo más fácil, ¿no? Hacerla. Entonces aquí nos damos cuenta que hacer la rendición de cuentas en realidad es muy fácil cuando pues tenemos las ganas, ¿no? Y cuando tenemos todos los datos y todo el análisis. Y cuando se trata de la parte de blockchain, pues tenemos absolutamente todos los bloques en blockchains públicas y que están abiertas esos libros contables al mundo, ¿no? Entonces es una perspectiva muy interesante, ¿no? ¿Qué dice el ministro de Transformación Digital? Cualquier donativo es bien aceptado. Les han donado hasta NFTs, ¿no? Estos famosos tokens no fungibles, ¿no? Que en este caso fue a través de un proyecto de CryptoPunk, ¿no? Y entonces están sobre un proyecto ahí en Blue Chip y dice, oye, pues muchas gracias, ¿no? Obviamente lo aceptamos, ¿no? Obviamente ellos dicen, pues es difícil venderlo, ¿no? Porque al final del día recibes el NFT que está validado por una blockchain, ahí tienes la autenticidad del NFT y dices, bueno, pues sí, pero ahora yo lo tengo que vender, ¿no? Yo estoy en plena guerra. Sin embargo, vemos que, o sea, los donativos llegan hasta a este nivel, ¿no? Y al final del día es un tema cripto, ¿no? No es una cripto, por eso les digo que a mí me gusta mucho hablar de criptoactivos, ¿no? Y este es un activo, o sea, es un token no fungible que probablemente vale $150,000, ¿no? Más o menos es lo que están planeando. Y dice, yo te lo mando por en NFT y a ver tú cómo lo vendes, ¿no? Entonces, es complicado, pero bueno, inclusive se han donado NFTs a la causa de Ucrania-Rusia, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, ¿no? El rol de las stablecoins, más o menos ahorita les comentaba, es muy importante, ¿no? Porque lo que ellos decían ahorita en Ucrania es, oye, ¿sabes qué? Pues yo necesito lo que recibo, pues rápidamente lo convierto a un stablecoin y el stablecoin pues me va a ayudar ya después a empezar a ver hacia dónde lo transfiero, lo vendo, ¿no? A ver qué hacemos. Lo intercambio en este caso, pues por municiones probablemente, ¿no? Entonces, el mundo de las stablecoins ha ido creciendo considerablemente, ¿no? Considerablemente, justo por esta perspectiva. Evidentemente, pues las stablecoins que son las que van a funcionar bastante bien, pues son las que están respaldadas por monedas fuertes, ¿no? Como por ejemplo el euro, la libra esterlina, ¿no? Evidentemente el dólar, ¿no? El franco suizo, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay varias monedas fuertes que creo que tienen un buen futuro si sacan un proyecto con su propia blockchain y la ponen en stablecoins, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. Pero ahora, pues esto lo hizo Ucrania. ¿Qué está haciendo Rusia? Rusia está haciendo lo suyo, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a poner reglas ya sobre la parte cripto. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo sanciones. Y también se está viendo que el tema de criptomonedas puede ayudar a Rusia a evitar esas sanciones económicas, ¿no? Entonces, oye, ¿está bien o está mal? Yo no lo sé, política, financieramente hablando. Lo que sí sé es que la tecnología lo va a permitir. Entonces, la tecnología no es selectiva, ¿no? La tecnología no nos dice, a ti sí te ayudo y a ti no, no. La tecnología ya está y es para el uso en teoría, pues del bien común y cada quien lo utiliza con su propia configuración. Entonces Rusia dijo, yo voy a hacer lo propio, ¿no? Entonces hago una análisis y entonces va a ser ya aceptado como medio de pago. Y aquí es muchas veces donde yo digo, a ver, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que hacer Bitcoin legal tender, ¿no? Una moneda de curso legales, oye, ¿para qué te quieres hacer legal tender? Es tan sencillo como si en todo caso, oye, pues ya vamos a aceptar, ¿no? Y se hace la conversión en ese momento y listo. ¿Para qué entrar a probar leyes express, ¿no? Mover congresos, mover muchos temas políticos, ¿no? Para que termines con legal tender y de repente lo usen algunos cuantos, ¿no? Esa es mi opinión. La realidad es que yo no he visto grandes beneficios en la parte por ejemplo, de El Salvador, una comunidad la que se vio principalmente beneficiada y la realidad es que no es como ahí va a evolucionar, ¿no? A un país financieramente hablando, pues la verdad es que no son promesas que no precisamente son ciertas y pues Rusia dijo, vamos a hacerlo rápido, perfecto, va a ser un medio de pago aceptado en todo Rusia. Evidentemente, pues hay peros, ¿no? Hay peros, porque dice, bueno, solamente vamos a permitir tokens descentralizados. ¿Por qué? Porque no quiere. Pues si yo mando, por ejemplo, un yuan digital, pues dice, no, pues ya le tengo que pedir permiso a China, ¿no? O si saca después Estados Unidos su moneda digital, pues tengo que pedirle permiso a Estados Unidos, ¿no? O si después lo saca Europa, pues tengo que pedirle permiso a la Unión Europea, ¿no? Entonces, evidentemente es eso, y por otro lado, es toda la parte de trading, pues la van a estar auditando, ¿no? La van a estar revisando para que, pues, evidentemente todo el tema de exchanges, desde la creación de las monedas también, la minería es quién está minando en mi terreno. Recuerden que hay tres formas de obtener Bitcoin, ¿no? Bueno, Bitcoin y cripto, ¿no? Es minándolo, creando monedas nuevas
comprándolo o a través ya sea del exchange o alguien te lo pasa, se lo compras por fuera y te lo pasa a tu wallet o trabajando por ello, ¿no? Estas son las tres formas que puedes obtener cripto. Entonces, aquí evidentemente pues quieren controlar las tres, ¿no? O sea, todo lo que se pueda controlar pues va a ser controlado. Y pues bueno, aquí lo que estamos viendo es, evidentemente, pues ahora dicen, nos vamos a apoyar muchísimo en el sector cripto, ¿no? O sea, una vez que esto pase, ya vamos a tener también nuestra propia ley sobre activos virtuales, ¿no? Y esto es bien interesante. Por ejemplo, Ucrania se dio cuenta de la ventaja de estar abiertos, ¿no? Si hubieran dicho solamente acepto bitcoins, no, hombre, hubieran recopilado yo creo que el 10% de lo que obtuvieron, ¿no? Entonces, ahí vemos también muchas veces la importancia, ¿no? De tener la mente abierta, de decir, ok, sí, hay proyectos muy interesantes, pero también hay otros muy interesantes. Hay otros que son estafas, definitivamente, entonces ahí es donde hay que hacer todo un análisis, ¿no? Pues lo que dice Ucrania es, bueno, pues cuando la guerra termine, pues por supuesto vamos a reconstruir Ucrania, ¿no? Y la vamos a reconstruir ¿cómo? Utilizando la tecnología de blockchain. Ellos dijeron, nosotros, nadie nos contó, nosotros ya vimos cómo nos podemos beneficiar y ellos saben que la parte de criptomonedas es solamente uno de los productos que puede correr sobre la blockchain, ¿no? Pero puedes hacer trazabilidad de todo, de cadenas de suministras completas, transaccionales, puede ser muy transparente, absolutamente sobre todo lo que pase, por ejemplo, en el gobierno, etcétera. Entonces, se vienen temas y épocas muy interesantes, ¿no? Y muy excitantes en el mundo de la parte blockchain, especialmente ahora con este sentido de urgencia que ya tienen todos los países para la parte de criptomonedas, ¿no? Y pues prácticamente hasta aquí está preparada la presentación. No sé si tengamos por ahí alguna pregunta. Por ahí estuve viendo algunos. Déjenme ver. Si estamos por ahí, Cecilia. Sí, sí, aquí estamos. Perfecto. Tú dime, Ceci, cómo quieres. Creo que por ahí estuvieron mandando algunos. Sí, eso es lo que estoy ahorita buscando. Eh, bueno, básicamente Ajá. tengo comentarios. El último es precisamente de Samuel Tapias, que habla sobre que los exchanges es un puente para que que los bancos aún no pueden No llegan a ofrecer ofrecer. sus servicios. Así es. Sí, exacto. Los exchanges ahorita, digo, tienen un rol muy interesante en el sentido de, bueno, gracias a los exchanges, pues se está abriendo realmente la masificación de acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque la población en común no va a descargar la blockchain, tener su propio nodo, conectar su propio wallet y ponerse de acuerdo con alguien para que le vendan, ¿no? Tradicionalmente así era como obtenías bitcoins, no sé, hace 10 años, ¿no? Se hacían conferencias o se hacían lugares y ahí intercambiabas y era de wallet a wallet y listo, no tenías que pasar por nadie, ¿no? Entonces los exchanges, pues bueno, para bien o para mal, están apoyando pues, evidentemente que todo sea muy sencillo, tú nada más ingresas, tu usuario, password, la gran mayoría de ellos ya son con KYC, dime quién eres y sobre eso te dejo operar, ¿no? Insisto, hay muchas veces, ¿no? Y es muy cierto, dice, not your keys, not your coins, ¿no? Si tú no tienes las llaves de ese wallet, no son tus monedas, sino son las monedas del exchange, aunque en teoría estás protegido porque pudiera estar regulado. Entonces, ventajas, desventajas, ¿no? Pero efectivamente ahorita está el exchange de intermediario, ¿no? Después tienes otra pregunta. Dicen si es inherente al sistema blockchain el uso de gran cantidad de energía, potencia de cálculo. Sí, mira, eso tiene que ver con toda la parte de los mecanismos de consenso, ¿no? Eh, Bitcoin, por ejemplo, que fue la primer criptomoneda que salió el proyecto, ¿no? Les decía por ahí del 2009 se empezó a trabajar previamente, un par de años antes, por lo menos de lo que se tiene registro, y a finales del 2018 ya estaba listo. Salió con un tema de algo que se llama el proof of work, ¿no? La prueba de trabajo. Entonces, la prueba de trabajo es simple y sencillamente para asegurarse que quien está minando está invirtiendo infraestructura y no va a hackear o va a tratar de hackear la blockchain, ¿no? Entonces,
Nunca yo creo que se imaginaron que iban a llegar a tener ahora pues grandes granjas porque para poder participar, para minar ya hay miles de granjas de minas en todo el mundo, y entonces el tener una infraestructura así cuesta bastante, ¿no? Entonces es mucho de la parte del tema intensivo. Entonces, sí, esas, por ejemplo, consumen mucha energía. Ahora, hay bastantes soluciones que tienen que ser con energía renovable, no precisamente tiene que ser de, oye, muy contaminante. Entonces, también hay polos, ¿no? Sobre esa parte y son discusiones muy válidas. Pero por otro lado, hay otros mecanismos de consenso. Por ejemplo, hay quien ha propuesto, como lo es Ethereum, que está moviéndose, tratándose de mover de Proof of Work a Proof of Stake, ¿no? Pero el Proof of Stake es, bueno, si tienes ya X número de Ethereums, entonces tú puedes minar, pero entonces implica que tú ya tengas grandes inversiones en la moneda y entonces es un tema, oye, pero entonces va a ser para unos cuantos, ya no va a ser para todos, ¿no? Entonces trae implicaciones. Hay otras blockchains que inclusive en el mecanismo de consenso han dicho, oye, no, pues es que eso, tanto las tarjetas gráficas como los ASICs, como los procesadores consumen mucha energía. Yo voy a proponer un mecanismo de consenso que utilice discos duros, ¿no? Y es muchísimo menos costoso y es menos dañino para el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí está ahorita mucho esa discusión y eso es, la discusión se centra en los mecanismos de consenso y en saber específicamente, pues bueno, cuál es el mecanismo de consenso más adecuado. Yo lo que creo que va a suceder es, por ejemplo, Bitcoin no va a cambiar su mecanismo de consenso, eso es un hecho, va a seguir trabajando así. Lo que tenemos que trabajar mucho en la parte de minería es evidentemente utilizar energía renovable, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar. Perdón, luego tenemos una pregunta, dice, tal vez fuera de contexto, pero ¿existe alguna estimación de tiempo para cuándo las operaciones de criptomonedas de forma internacional sean de uso corriente? Pues mira, considero esa parte de uso corriente, yo creería ya en el día a día. Yo lo que podría decirles es, ya existe, o sea, ya está. Esa parte ya está. Yo hoy puedo mandar cripto a cualquier parte del mundo de manera inmediata, ¿no? Lo único que necesito es, oye, pásame tu código QR para escanearlo, saber tu dirección y a esa dirección te deposito y prácticamente de manera inmediata va a estar llegando a la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, digamos, esta transaccionalidad ya se puede usar. Ahora, si por uso corriente nos referimos también a, pues, registrado ya en las digamos, oficinas correspondientes a financieras, ¿no? O bancos o gobiernos, etcétera, pues bueno, definitivamente hay que trabajar mucho en la legislación y ahí va a ser transaccionalidad principalmente con monedas que son las CBDCs, ¿no? Las monedas digitales de los gobiernos, pero esas monedas van a ser totalmente centralizadas. Entonces, creo que para esas, pues bueno, todavía nos faltan algunos años, pero insisto, como vimos ahí en la lámina, pues ya los países ya están trabajando en ello, ¿no? Luego tenemos otra pregunta, es, ¿cómo se puede supervisar la existencia de criptomonedas? ¿O se confía totalmente que es que a través de blockchain todo está bien? Pues mira, sí hay un cierto nivel de confianza. Yo lo que siempre he dicho, y también cuando hablo con gente muy fanática, por ejemplo, de Bitcoin, no, es que Bitcoin es casi lo más resiliente que existe en el mundo y nunca va a fallar. En la tecnología nunca puedes afirmar eso, ¿no? O sea, siempre hay algún riesgo, ¿no? Evidentemente, como están las condiciones dadas hoy por hoy a nivel tecnológico, no hay posibilidad. Pero yo no sé si el día de mañana con cómputo cuántico, el primero que saque un algoritmo, pueda tumbar la blockchain de Bitcoin, ¿no? No, no lo sabemos. O sea, hoy por hoy no lo visualizamos, pero no lo sabemos. Entonces, la realidad es que, pues bueno, todo depende de cómo va evolucionando la tecnología y también cómo va evolucionando, ¿no? Recuerden que al final del día hay ciertos consensos, ¿no? Hay hay grupos de personas que están siempre trabajando detrás de una moneda de Bitcoin, de Ethereum, etcétera, y hay siempre mejoras, ¿no? Entonces, hace poco se hizo una mejora muy controversial sobre la parte Segregation Witness que se llama ahí en Bitcoin, y pues bueno, fue consenso después de muchas reuniones y varios temas de intereses, ¿no? Porque están los mineros, están los cripto, que realmente Entonces, hay todo un ecosistema ahí muy complejo, ¿no? Entonces, la respuesta no es inhackeable, o sea, no es de, oye, es que nunca la vamos a poder hackear, ¿no? Sí, sí,
probablemente sí, algún día se encuentre, pero en la medida en la que también confiamos que va evolucionando este tipo de mejoras, se hacen los proyectos de mejora que se encuentran, ustedes buscan PIB de Bitcoin y les van a aparecer muchos proyectos de mejora que se han ejecutado en los años recientes, ¿no? El último fue el de Segregation Witness. Entonces, también los proyectos vienen mejorando y también pues van mejorando son cada vez más resilientes, ¿no? Entonces, yo confío en que este tipo de grupos también va a seguir trabajando, pero pues yo también insisto, o sea, el día de mañana que hay una concentración masiva de dinero dentro de una blockchain, pues evidentemente mientras más grande es ese ecosistema, entonces más atractivo para hackearlo, para, no sé, seguir intereses de algún gobierno. Entonces, siempre tenemos que estar listos y preparados, ¿no? Con planes, plan B y plan C, ¿no? En blockchain. Hay que confiar, sí, pero insisto, la tecnología no es inhackeable, ¿no? O sea, toda la tecnología pues, puede llegar a hackearse en algún punto específico del tiempo, ¿no? Luego tenemos una pregunta relacionada a cuáles son las compañías financieras más confiables y reconocidas en el mercado actual para la compra y venta de criptomonedas. Pues mira, todo depende de la región, ¿eh? La realidad es que he visto que cada país y cada región va seleccionando, ¿no? Los exchanges con los que se sienten más cómodos. Definitivamente, pues a nivel global, el líder, creo que por ahorita va un exchange que se llama Binance, ¿no? A nivel global creo que van avanzando muchísimo. Y pues es como muy común, ¿no? Escuchar a pues, Binance y lo encuentras, ¿no? En México el más común, bueno, o el más famoso, más utilizado es Bitso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero así como esos, la verdad es que hay muchísimas otras opciones. Entonces, yo sí creo que, a ver, si yo meto dinero en la parte cripto a través de un exchange, pues yo sí buscaría que ese exchange esté regulado por mi país, ¿no? En donde estoy metiendo ese dinero. Entonces les comentaba que hay varios, ¿no? Tenemos que visualizar, yo diría, famosos a nivel global y pues a nivel local habría que investigar cuál es el exchange que está funcionando, y que les decía, lo más importante para mí, por ejemplo, si pongo dinero en una criptomoneda, es que el exchange en el cual estoy metiendo mi dinero esté regulado en mi país, ¿no? Para que si algo pasa con ese dinero, pues definitivamente yo pueda recurrir, ¿no? Por ejemplo, en México está la Conducef, ¿no? Para toda la parte de quejas cuando hay, por ejemplo, alguna violación sobre el consumidor. Entonces, si está regulado, pues puedes recurrir a estas instancias legales, ¿no? Entonces, eso creo que también contesta por ahí alguna otra pregunta que veía de, oye, pues cómo podemos evitar, ¿no? Esta parte de estafas y de Ponzi schemes. Estafas y Ponzi schemes ha habido muchísimas, ¿no? Entonces, recuerden que también se puso de moda esta parte de coin offerings, ¿no? Initial coin offerings, en lugar de IPOs, ¿no? En acciones es el ICO, Initial Coin Offering, y es como, pues yo Mauricio Corona tengo un proyecto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A mí se me ocurre que voy a sacar un metaverso y va a estar sobre la blockchain de Ethereum, pero voy a crear mis propios tokens. Entonces hago una Initial Coin Offering, yo les escribo a todos y les digo, oiga, pues yo estoy haciendo mi ICO, ¿quieres comprar? Ahorita evidentemente pues va a salir a este precio, pero estimamos que va a llegar a $1 millón, ¿no? Como todo el mundo te dice. Entonces ustedes compran y ahí, por ejemplo, pues están apostando al proyecto en sí, no ni siquiera un exchange, porque esa moneda ni siquiera está en los exchanges, ¿no? Entonces, tradicionalmente los Ponzi schemes se han dado muchísimo en esta parte de initial coin offering, son proyectos que en realidad no son exitosos y pues se quedan con tu dinero. O también ha habido casos, de hecho, busquen por ahí, hay varias series en Netflix, ¿no? Creo que hay uno que se llama El Rey de las Criptomonedas y explica cómo un exchange muy famoso en Canadá, ¿no? El fundador, pues hizo creer a toda la población que su exchange era muy sólido para hacer intercambios ahí mismo. La gran mayoría de la población que utilizaba cripto en Canadá hace 5 años lo estaba utilizando y de repente esta persona se murió, ¿no? Y se llevó con él las llaves de los wallets, o por lo menos eso es lo que sus familiares dicen, ¿no? Y ese dinero se perdió. Entonces, ha habido muchas formas en las cuales la gente se queda evidentemente perdiendo todo su dinero. Entonces, creo que por eso es bien importante. Primero que nada, lean el proyecto. Cada moneda
tiene un proyecto y ustedes pueden encontrar white paper, ¿no? A ver, quiero invertir en Bitcoin, busquen white paper de Bitcoin y léanlo, ¿no? Y después vean interpretaciones de ese white paper, porque luego son algo técnicos. O white paper de Ethereum, o white paper de Polkadot, o white paper. Ellos ahí, los creadores de la moneda, explican su proyecto y dicen, oiga, mira, es que esta moneda está destinada para, ¿no? Y esta va a ser para metaverso, ¿no? Y esta va a ser para aplicaciones sobre blockchain, ¿no? Esta va a ser para hacer trazabilidad de comida, ¿no? En una blockchain. Entonces, entiendan el proyecto y ahora sí invirtamos, ¿no? Entonces, a través de los mecanismos pues más seguros posibles, ¿no? Gracias, Mauricio. No sé si podríamos hacer la última pregunta. Sí. Dicen, ¿llegaremos a ver inteligencia artificial dentro de las blockchain? Claro que sí. De hecho, pues bueno, recordemos, o sea, la inteligencia artificial es el área de conocimiento, ¿no? De ciencias de la computación, que se encarga de, pues, generar salidas o resultados a través de qué, de la alimentación o del input de diferentes datos, ¿no? Entonces, imagínense si yo pongo un algoritmo de machine learning a hacer el análisis del histórico, no sé, de 13 años de la blockchain de Bitcoin y puedo empezar a identificar, por ejemplo, qué wallets, si tengo, por ejemplo, trazabilidad hacia algún lugar o hacia algún tipo de empresa, ¿no? Que tenga cierto wallet, pues yo puedo empezar a hacer análisis de esos datos, ¿no? Y recuerden que pues al final del día ahí la inteligencia artificial lo que nos va a dar, por ejemplo, es yo puedo tener dashboards muy eh, detallados sobre toda la blockchain de Bitcoin, de Ethereum, de Polkadot, todas estas permissionless, yo puedo empezar ahorita a meter algoritmos, ¿no? Y hacer machine learning para entender, oye, cómo han ido creciendo estas blockchains a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, los datos que van a estar dentro de la blockchain, que insisto, o sea, recuerden que todos los datos que están en los bloques están prácticamente en texto plano, ¿no? O sea, en texto plano, entonces tú puedes ver absolutamente todo y eso lo puedes meter en cualquier modelito de machine learning y empezar a hacerlo. Hay inclusive ya compañías que hoy te venden toda esa analítica. Ah, tú quieres entender más ya a nivel detallado de toda la parte cripto, entonces contrata mi servicio y yo te voy a decir todo lo que quieras saber sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre Polkadot, sobre el comportamiento de las USDTs, ¿no? Entonces, toda esta información, algunas gráficas que yo les mostraba, son justamente vienen de empresas que están utilizando ya los datos gratuitos, digamos, pues libres, ¿no? Que están de las blockchain para vendérnoslos, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya se está utilizando. Yo veo también esto que va a ser muy utilizado, pues, en modelos de machine learning y de inteligencia artificial, pues, para toda la parte de análisis de riesgos, ¿no? Proyecciones financieras, etcétera. Entonces, mientras más gente está utilizando esto, pues, evidentemente, más datos hay y más información atractiva para vender existe. Entonces ya hay compañías que están utilizando inteligencia artificial para explotar estos datos y beneficiarse de ellos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. A nombre de AFI Escuela agradecemos tu brillante exposición y también la compañía de las personas que se unieron a esta conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.